Nueva decisión errática de Pedro Sánchez, decide rescindir el contrato de armas, el contrato de compra de balas con Israel. Un elemento importantísimo porque no es más que una señal más de su agotamiento, su conducta errática. Una de ellas también ha sido esta semana la de decidir no ir al funeral del Papa, pero que hay que considerar que Pedro Sánchez lleva desde hace un año, porque hoy estamos celebrando un año de esa famosa carta por la imputación de su mujer, un año horrible, annus horribilis para Pedro Sánchez, en el que se han sumado hasta 14 frentes abiertos que son producto de muchísimas preocupaciones y muchísimo estrés para el presidente. Pedro Sánchez podría estar al borde del colapso mental, emocional. La verdad que en las últimas imágenes se le ve cada vez más degradado y su comportamiento es cada vez más errático, sus declaraciones también, y es que estuve haciéndome una lista de temas que tiene pendientes en contra de él, que le acorralan, y hay hasta 14 elementos, 14 temas que prácticamente le tienen colapsado. Vamos a analizar en este vídeo cuáles son todos esos frentes que prácticamente están bloqueando su capacidad de tomar decisiones. Tan es así que su comportamiento, repito, es cada vez más incoherente y difícil de explicar. Uno de ellos, el principal, es el hecho de que no asistirá al funeral del Papa Francisco, y es una decisión importante porque le va a ubicar internacionalmente en el lugar de gente como Vladimir Putin, Nicolás Maduro y otros sátrapas que tienen toda una serie de cuestiones a nivel internacional que no pueden salir de su país, o enemigos u otros enemigos de la cristiandad en el mundo que desde luego han decidido que no asistirán a ese funeral. Que Pedro Sánchez acabe metiéndose en ese bote, acabe por esta decisión eligiendo estar al lado de gente como Nicolás Maduro y Vladimir Putin, es preocupante. Y si toma esta decisión, desde luego es porque dentro de su sistema de creencias, dentro de su sistema de cálculos, es mejor hacerlo así. ¿Qué puede llevarle a considerar que eso sea mejor que aparecer en el funeral? ¿Alguien tiene una explicación a eso? Quédate conmigo porque vamos a tenerla en este vídeo. Vamos allá. Ya te dije en un vídeo anterior que consideraba que había tres principales motivos por los cuales Pedro Sánchez no iba a ir al funeral del Papa. Uno es que no quiere santiguarse, no quiere estar en un lugar de culto sin hacerse una señal de la cruz. Posiblemente puede ser delatado en su ateísmo o quién sabe en qué otro tipo de cuestiones que hacen que le resulte perjudicial santiguarse o enseñar que no se está santiguando. La otra opción es el hecho de que posiblemente, de acuerdo con su personalidad, no quiera, rehúse básicamente estar en lugares donde se habla de muerte, ¿no? Hospitales, cementerios, funerales, por supuesto entierros. ¿Por qué? Porque posiblemente, de acuerdo con algunos rasgos de su personalidad, esto le podría aterrorizar hasta el punto de tener casi una fobia por este tipo de cultos, este tipo de rituales, y querer mantenerse alejado de ello, ¿no? Y después tenemos un tercer elemento que no quiere dejarse ver, no quiere cruzarse con gente como Meloni o como Donald Trump. Meloni, a quien ha insultado desde el estrado muchas veces, hablando de ultraderechista, y que cada vez tiene un rol más importante en la Unión Europea, en ese puente entre Unión Europea y Estados Unidos. Un Donald Trump de quien ha recibido unas órdenes, y ahí se cortó el vídeo anteriormente, unas órdenes en el vídeo anterior que realicé ayer, que quiero terminar en esta parte, unas órdenes. Muy probablemente Carlos Cuerpo, cuando fue a Estados Unidos, le leyeron la cartilla y le dijeron: mira, tu presidente tiene que aceptar el 2%, y no solo tiene que aceptar, sino que tiene que dar una declaración con un ultimátum en muy poquito tiempo. En 2, 3 días, una semana, tiene que salir y decirlo, sí o sí. Y no queremos más conflictos, más incoherencia con las declaraciones del secretario general de la OTAN, Rutte. Recordarás ese rifirrafe de declaraciones. Después de verse en Moncloa, no hubo una rueda de prensa final entre Mark Rutte y Pedro Sánchez.
Y finalmente Mark Rutte salió diciendo de ahí que España se comprometía, pero el gobierno Moncloa luego lo desmintió. Hubo ahí una serie de declaraciones que dejaron en mal lugar al secretario general de la OTAN. Y ya sabemos, la OTAN es Estados Unidos y muy probablemente, junto con ese movimiento con China de irse a ese viaje a China, ha hecho que la relación con el presidente Trump sea realmente desagradable para él y quiera evitarla. Pero también tenemos otro elemento, una cuarta hipótesis que algunos están esgrimiendo, y es el hecho de que Pedro Sánchez, sabiendo que va el rey, quiere evitar dos cosas. Quiere evitar, primero, una foto como la de Zapatero hace unos cuantos años, hace 20 años prácticamente, cuando murió el Papa Juan Pablo II. Claramente, en estas situaciones, el jefe de Estado es el rey, junto con la reina, ¿no? Y por tanto tiene un lugar privilegiado respecto al presidente del gobierno, que tiene, digamos, una visibilidad secundaria, ¿no? Puede ser que Pedro Sánchez evite aparecer como secundón, ¿no? En esta pelea que tiene con el rey de España, ¿no? Con el rey Felipe, sobre todo después de lo que pasó en Paiporta, ¿no? Cuando dijo no te lo voy a perdonar, ¿no? Siempre se ha caracterizado Pedro Sánchez por tratar de poner palos en las ruedas a la corona y evitar que la corona destacase por encima del presidente del gobierno. Siempre trató de posicionar la imagen del presidente del gobierno como figura principal del Estado en cuanto a ser figura elegida, entre comillas, por el pueblo respecto al rey, que no lo es. Desde su punto de vista, él pretende dar una mayor visibilidad a la figura del presidente del gobierno respecto a la del rey, que es secundaria. Tan es así que ha habido muchísima, y lo hemos analizado en varios vídeos, muchísimos exabruptos, muchísimas situaciones en las que el presidente del gobierno le ha hecho un feo al rey Felipe, o ha evitado que el rey Felipe destacara por encima de él, ¿no? Caminando delante de él, recibiéndole con la mano en los bolsillos, no acompañándole en una visita a los países bálticos hace aproximadamente 9 meses, el verano pasado. En fin, hubo toda una serie de situaciones. Y es posible que, en parte por lo que pasó en Paiporta y en parte para evitar esta fotografía, Pedro Sánchez haya decidido no ir al funeral del Papa. Es otra posibilidad, pero hay que considerar que hay hasta 14, no son pocas, 14 cuestiones que afectan ahora mismo a la presidencia del gobierno y que le acorralan prácticamente, le sobrepasan, y eso puede ser el motivo por el cual sus decisiones tampoco sean muy coherentes y tampoco sean muy lineales con un razonamiento. No es posible que sean cada vez más erráticas. Te voy a enumerar todos esos frentes que tiene abiertos Pedro Sánchez y que de alguna manera le tienen agotado mentalmente y limitan su capacidad de tomar decisiones de una manera eficaz. Bueno, el primero de todo lo hemos visto, el tema de defensa, ¿no? Este presupuesto de defensa que le ha llevado a dar declaraciones como estas. Usted ha explicado que la reasignación de presupuestos no tiene que pasar por el Parlamento. Lo que sí tendría que pasar por el Parlamento son los presupuestos donde podría estar oficializado todo esto. Ya se ha incumplido la Constitución al no presentarlos en el Congreso. Usted se comprometió, si no recuerdo mal, a presentarlos en el Congreso en el primer trimestre que acaba de pasar y no lo ha hecho. Aún no han oficializado, y no sé si lo puede hacer hoy, el que ya no va a haber presupuestos en el 2025. Y quería saber si se puede comprometer a que cumplirá la Constitución y que habrá proyecto de presupuestos antes de final de año para el año 26. Gracias. Bueno, en fin, la lectura sobre la Constitución y su aplicación, en fin, puede tener algunos matices, pero en todo caso el Gobierno de España, lo he dicho en muchas ocasiones, está comprometido en la presentación de los presupuestos, estamos trabajando discretamente con los grupos parlamentarios para poder presentarlo, pero en todo caso... La lectura de la Constitución tiene matices. ¿Cómo puede un presidente del gobierno, que debería ser el principal defensor de una Constitución, decir esto, ¿no? Declaraciones muy desafortunadas y vinieron acompañadas de estas otras. Una reflexión personal. Y es que, con toda franqueza, si me hubieran preguntado hace años sobre las prioridades de inversión de mi gobierno en seguridad y en defensa, pues es evidente que mi respuesta hubiera sido distinta. Pero eso no es porque nuestros valores y nuestros objetivos hayan cambiado. Es porque el mundo lo ha hecho. Hemos pasado de un presidente que decía, no, yo no miento, simplemente cambio de opinión, a un presidente que ahora dice,
no, yo no cambio de opinión. Quien cambia de opinión es el mundo y entonces yo tengo que actuar en consecuencia. En fin, una forma de eludir responsabilidades, aunque, bueno, en el fondo tiene su parte de razón en el hecho de que el mundo está cambiando, pero esto no significa que tiene que eludir su responsabilidad, porque al final él puede elegir una cosa u otra y no tiene por qué hacerlo eludiendo su responsabilidad, diciendo, ay, como el mundo está hecho así, entonces yo voy a actuar en consecuencia, sino, no, mira, yo voy a tomar las riendas, ¿no?, del futuro de este país y asumo la responsabilidad de esto. No está asumiendo la responsabilidad, sino está demostrando de que está actuando como a remolque de los acontecimientos. Además, Sánchez se arriesga a que la OTAN le tumbe la mitad de su plan de rearme al ser préstamos, y además tratando de camuflar partidas que ya se utilizan en los presupuestos generales del Estado, haciéndola pasar como presupuesto de defensa, como es, por ejemplo, el tema, todo lo que pueda representar inversiones para la Guardia Civil. La Guardia Civil depende del Ministerio de Interior y no del Ministerio de Defensa. Y todos estos juegos que ha querido poner en marcha tratando de camuflar, ¿no?, partidas presupuestarias no le han gustado a la OTAN y creo que también son motivos por los cuales fue llamado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a Estados Unidos para que reportara algo al respecto. No hay que olvidar que esto lleva a Sánchez a aumentar la deuda a 45.000 millones y situarla como la quinta más elevada de la zona euro. La deuda pública, dice el debate, media sobre el Producto Interior Bruto está en la zona euro en el 87%, 14 puntos por debajo de la española. Cadáver prácticamente político de Pedro Sánchez, tratando de rascar todo lo que pueden rascar ahora que notan que el principal partido de gobierno está realmente en crisis y que es el momento de hacer concesiones si es que quiere mantenerse en el gobierno. Aquí Yolanda Díaz, Izquierda Unida, simplemente han visto la oportunidad y están aplicando la estrategia de Junts. Estás en momentos de dificultad, voy a atacarte porque ahora es cuando tú me puedes conceder algo si te amenazo con abandonar el gobierno. Básicamente se trata de esto y se trata prácticamente de problemas internos dentro de la coalición de gobierno. Presupuesto de defensa, Junts per Catalunya, Izquierda Unida y Sumar, pues prácticamente han abierto una fisura. La de Junts siempre estuvo allí, pero se suma la de Sumar, valga la redundancia, ¿no? También tenemos más cuestiones dentro de su entorno personal, que es el caso Begoña, que sigue estando ahí o no, porque Begoña no se sabe dónde está, lleva muchísimo tiempo desaparecida. El caso del hermano, que también es otro caso, otro frente abierto, ya van 5, pero también tenemos el fiscal general del Estado, que quizá podría ser el caso que más preocupe ahora mismo al presidente, puesto que Google y WhatsApp finalmente han tenido acceso a los mensajes y muy probablemente haya mensajes directos entre el presidente del gobierno y el fiscal general del Estado que prácticamente le acorralan. Y fíjate, tan es así que la UCO ha abierto una pieza secreta. Bueno, no, el Supremo, perdón. El Tribunal Supremo ha abierto una pieza secreta de este procedimiento que podría ya señalarle directamente y llevarle a la imputación. No hay que olvidar que tanto el fiscal general del Estado borró sus datos y cambió de teléfono, como lo hizo también Pedro Sánchez, lo cual esto podría ser una señal de que hay conversaciones que ya estén en mano de la UCO y con acceso, por tanto, al Tribunal Supremo, que incriminen a Pedro Sánchez o que metan a Pedro Sánchez dentro de esta causa. Y esta es la sexta, todas las que tienen que ver con su entorno personal, ¿no? Son un paquete de 3, su mujer, su hermano y el fiscal general del Estado. Tenemos un séptimo frente abierto, que es el caso Ábalos. El caso Ábalos, que con todo lo que ha ocurrido en Teruel y toda la información que podría disponer José Luis Ábalos sobre Pedro Sánchez, en la eventualidad de que la justicia acorrale cada vez más a Ábalos y Ábalos decida tirar de la manta en algún momento. No hay que olvidar que también se ha dado a conocer, voy a leerme aquí una chuleta porque son tantos los casos, se ha dado a conocer que prácticamente el caso Jessica, solo la parte de Jessica dentro del caso Ábalos, que es mucho más amplio, pues es la punta del iceberg de una organización que todo apunta a ser compatible con una trata de reciclaje de la prostitución, es decir, de blanquear a prostitutas
a través de la contratación en agencias públicas, en la administración pública, y que convierte prácticamente a Pardo de Vera me refiero, Isabel Pardo de Vera, a la madame de este giro y de esta red de reciclaje, de prostitución, de blanqueamiento de la prostitución a través de la contratación pública, hecho todo con dinero público. Es decir, podríamos estar hablando, al igual que existen las tramas de lavado de dinero, de blanqueamiento de dinero, de reciclaje de dinero, pues aquí podríamos estar ante todo lo que apunta a ser algo compatible con una trata de prostitución y de blanqueamiento, de reciclaje de prostitución. Es decir, hacer pasar, ojo con lo que estoy diciendo, hacer pasar los servicios de prostitución que consumían determinados cargos políticos como un trabajo en la administración pública con sueldo público. Es decir, como si esos políticos, es terrorífico esto, estuvieran pagando a las prostitutas a través de un sueldo blanqueado, por tanto, de un sueldo legal, proveniente de un contrato público que utilizaban precisamente para pagarles los servicios. Es terrorífico. Nos estamos dando cuenta de lo que hay detrás de todo esto. Isabel Pardo de Vera, de hecho, se ven ya indicios, ¿no?, de que Isabel Pardo de Vera podría haber cometido un delito. Estamos viendo aquí que el caso Ábalos / Jessica podría ser un caso de trata de prostitución, de blanqueamiento de la prostitución. El gobierno pagó 1.200 euros por la noche de Ábalos en el Parador de Teruel. Tenemos esta noticia. Paradores amenazó por carta con el despido a los empleados que contaron la juerga de Ábalos a OK Diario. Es decir, incluso hubo una extorsión para quien rompiera la ley de la omertad, según OK Diario. Traxa tenía a 242 personas, lo tenemos aquí, 242 empleados que sancionó por absentismo, pero no a la amiga de Ábalos, a una de las sobrinas de Ábalos. Qué fuerte todo esto, ¿no? Y todo esto salpica directamente al gobierno de Pedro Sánchez. Una trata de blanqueamiento de la prostitución dentro de su propio gobierno. Tenemos también el caso Prisa, es decir, que ojo con esto porque posiblemente Pedro Sánchez podría perder uno de sus grandes focos mediáticos, ¿no? Ojorlian sacude el mercado. Prisa pone a la venta la cadena SER y El País por 750 millones. Ojo con esto. El periodista digital, es decir, cadena SER y El País a la venta, lo que puede suponer para su fuerzas mediáticas. Tan es así que Juan Carlos Girauta, desde Vox, dice: si ponemos 195 euros cada uno de los votantes de Vox, nos quedamos con El País y la SER. Podemos hundir al PSOE por menos de lo que cuesta un móvil barato. Brutal esta parte también, que a nivel mediático también sentencia y acorrala a Pedro Sánchez. Más noticia que acorralan al gobierno, esta es de hoy mismo. La Guardia Civil constata irregularidades en el voto por correo a favor del PSOE. Acuérdate, ese voto por correo en verano, en unas elecciones en verano. ¿Qué puede haber detrás de todo eso si se tira de la manta un recuento electoral que se trató de evitar toda una serie de cuestiones bastante oscuras relacionadas con el voto de las últimas elecciones? ¿Hubo fraude electoral? Puede ser que estemos ante algo incipiente que dentro de unos cuantos meses nos lleve a tener una cantidad de datos, una cantidad de elementos informativos, como ha sido con el caso Begoña, con el caso David Sánchez, con el caso Ábalos, que se conviertan en otra fuente de problemas para Pedro Sánchez. Y todo esto ha llevado a una serie de asociaciones civiles, unas cuantas, la tenemos aquí. El 10 de mayo, Sánchez dimisión, a una manifestación por la dignidad de España. Más de 100 asociaciones convocan una manifestación el próximo 10 de mayo en Colón para pedir al presidente del gobierno que dimita y convoque elecciones. No puede estar más acorralado, y esto es prácticamente el 11º elemento de problemas para Pedro Sánchez. Pero tenemos también el panorama internacional, donde tenemos otro frente número 12, Marruecos. Otro frente número 13. La cosa que con ese viaje a China parece que no han ido muy bien para Pedro Sánchez. Tenemos frente, por tanto,
Número 12, frente 13, relación con Estados Unidos, importante también con esa visita de Carlos Cuerpo de la que ya te he hablado. Y tenemos un frente 14, que es el tema Unión Europea. Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa con la Unión Europea? Bueno, resulta, y esta es noticia de hoy, que la Eurocámara pedirá medidas contra España si persisten los ataques a la justicia. La nueva comisión baraja la posibilidad de forzar misiones de europarlamentarios a España debido a todas las irregularidades asociadas al fiscal general del Estado, al Tribunal Constitucional de Conde Pumpido, en fin, hasta 14 frentes abiertos que tiene Pedro Sánchez que pueden explicar ese colapso emocional, cognitivo, que le esté llevando a tomar decisiones erráticas hasta el punto de considerar que es mejor no ir al funeral del Papa, un lugar donde Pedro Sánchez debería sentirse bastante a gusto, debería lucirse como un gran mandatario y que si decide no ir es porque una persona con el perfil como el suyo considera que extrae más ventajas no yendo que yendo, que podría suceder yendo, que podría ser más perjudicial del hecho de no ir. O tal vez debemos de razonar al revés, es decir, ¿qué es lo que pierde por no ir y qué es lo que pierde por ir? Puede ser que en su cálculo de costes-beneficios, en su visión distorsionada de todos estos asuntos que le están avasallando y nublando su capacidad de tomar decisiones, puede ser que inicie a tener una visión tan distorsionada de los acontecimientos que considere que el perjuicio por ir al funeral del Papa es mayor del perjuicio de no ir. Y puede ser que esto, repito, se deba a una distorsión de su percepción debido a la cantidad de frentes abiertos de preocupaciones que no le permiten tomar distancia de los acontecimientos y valorarlos desde una posición de neutralidad, de objetividad, con el fin de tomar las decisiones mejores para sí y para el país, ¿no? Pero sobre todo para el país, porque al final los más perjudicados de decisiones erráticas, fruto de una distorsión perceptiva de una persona que se encuentra en una situación de colapso emocional, los mayores perjudicados son aquellas personas que dependen, cuya vida depende de las decisiones de esa persona. Y Pedro Sánchez tiene a más de 40 millones de personas que dependen de sus decisiones. No me dirás que es suficientemente grave como para efectivamente manifestarse y pedirle que, ya sea por colapso, ya sea por salud mental o por una cuestión de moral y de ética, que abandone su cargo. ¿Por qué? Porque el perjuicio de no hacerlo sería mucho mayor para los españoles con respecto al perjuicio de ir a elecciones y tener un nuevo mandatario, incluso en la eventualidad de que fuera Feijóo. Otro mal, quizás menor, pero que no deja de ser un mal. En fin, ¿qué opinas tú? Te dejo aquí la reflexión, me gustaría saber qué es lo que opinas y cuáles de estos frentes consideras más grave, considera que podría estar colapsando más al presidente. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.